para mí un placer dialogar con Juan Carlos Etcheverry. Juan Carlos es un distinguido ciudadano colombiano con un impresionante currículum desde el punto de vista profesional, académico, político, tanto en Colombia como en España, como en los Estados Unidos. Ha sido profesor, ha sido al mismo tiempo también conferenciante en varios sitios, incluyendo España, y ha sido candidato a las elecciones presidenciales colombianas recientemente. Está con nosotros en este momento y para mí realmente es un placer y un honor estar con él y poder dialogar con él. Ha publicado recientemente un libro que se llama Un año de soledad. Yo le decía antes que quizá le falten 99 años para redondear el título, pero pensando en otro colombiano ilustre que todos llevamos en la cabeza, pero en cualquier caso le tenemos aquí para hablar de ese año de soledad. Juan Carlos, bienvenido. Javier, muchas gracias a ti y a FAES por acogerme en esta casa. Es un placer. ¿Qué tal la experiencia de las elecciones presidenciales? Sabemos que te presentaste, que luego en un momento te retiraste. Y ¿cuál es tu experiencia desde ese punto de vista? Pues es inigualable. Yo tengo una experiencia como académico, como consultor. La primera vez que hago política, para mi familia, para mí fue una decisión difícil. Nunca habíamos estado en estas lides. De hecho, uno de mis hijos, cuando le conté el nombre del título, Un año de soledad, me dijo, por el año en que nos dejaste solos. Y la razón es digamos, yo conocí a Colombia de 40 años de vida profesional, de punta a punta, de este a oeste, pero no la Colombia que puse en el libro, la Colombia de hablar con la gente, ir a los barrios más pobres, la Colombia que está después del COVID, con mucho dolor, con mucho descreimiento y con mucha rabia. Entonces, en ese sentido fue tremendamente esclarecedor. Yo creo que me cambió como persona y como economista. ¿Y por qué decidiste no continuar hasta el final de las elecciones? Al final de la campaña electoral, ¿no? Yo te voy a dar la frase lapidaria que me llegó a la cabeza en un momento dado. Es, no voy a ganar, entonces no tengo tiempo que perder. Se me fueron cerrando políticamente los espacios. El Partido Conservador optó por un senador, un hombre joven, y pues en ese momento por digamos, cálculos políticos no optaron por mí. Creamos una coalición muy interesante que se llamó la Coalición de la Experiencia, después la llamamos Equipo por Colombia, que esperábamos que de ahí fuera a salir el presidente. Eso repotenció mi campaña, pero llegó un momento en que ya era políticamente inviable. Las encuestas, la popularidad en las encuestas, los apoyos políticos y el apoyo financiero mostraba que era ya inviable. ¿Te costó mucho retirarte? ¿Te costó mucho? ¿Fue doloroso la retirada? ¿O? Pues sí, sobre todo yo duré 2 años, un año preparando la candidatura y un año por todo el país. Teníamos un equipo muy grande de 200 personas haciendo el programa. De hecho, fue algo que yo aprendí de FAES hace mucho tiempo, tener unos documentos muy sesudos. Hicimos este trayecto en el país, conseguimos 950.000 firmas para apoyar la candidatura. Y pues tú sientes que tienes un poco esa responsabilidad, la mística y el empuje que le has puesto con toda la gente, sientes que lo estás dejando en ese momento y eso es doloroso y cuesta. Bueno, y ahora tenéis un presidente que se llama Petro, que tiene una biografía que desde las coordenadas a las que normalmente nos parece peculiar, estuvo en la guerrilla, ¿no? Sí, señor. Ha tenido una participación activa en todo lo que fue el tal, es un hombre claramente de izquierdas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo calculas que puede ser la presidencia de Petro? Pues mira, yo llamé a colegas míos de Chile, de Bolivia, de Perú, de México y les pregunté, Colombia nunca ha tenido un presidente progresista. Y les pregunté cómo es esto, sobre todo cómo son los tiempos, qué pasa en el primer año, qué pasa en el segundo, en el quinto, qué sé yo, cómo es esto. Y por supuesto tenemos al lado Venezuela, pero ya Venezuela es un caso completamente extremo. Y con base en eso hice una taxonomía de progresismos, uno que llamé caviar, que es un término que en Lima y en Santiago de Chile le dan al progresismo chic, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Que es simplemente más impuestos y más gastos, un poco a lo de la izquierda europea. Impuestos muy altos, gastos muy altos, muchos servicios públicos prestados por el Estado. Después el progresismo, que lo llamamos piraña, yo le puse el nombre,
que es un progresismo que va con un intervencionismo masivo frente a las empresas, las acosan con regulaciones y con supervisión. Y empieza a tocar cosas como la independencia del Banco Central, los controles de precios, tarifas, tasas, tratando un poco de ordeñar a las empresas. Y el tercer progresismo lo llamamos megalodón, por este super tiburón que salió en cine hace un par de años, que es el bolivariano, que es ya un progresismo que va por la propiedad de las empresas, tomarse el Congreso, tomarse la Constitución y tomarse la autoridad electoral y eternizarse en el poder, Venezuela. Entonces, ¿quién puede ser Petro? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo soy de la opinión de que iría hasta donde lo dejemos. Entonces nos toca ser muy, muy disciplinados y muy acuciosos en la tarea de definir los límites que la democracia y las instituciones le ponen a Petro. Dos preguntas. Una, ¿qué pasa con las FARC? Porque al fin y al cabo hay una responsabilidad. No sé hasta qué punto está solventada la responsabilidad pasada de las actividades claramente criminales. ¿Cómo está eso? Es decir, ¿cómo va a influir la elección de Petro en esa consideración? Pues mira, Petro perteneció a un grupo guerrillero en el pasado que era el M-19. Ese grupo hizo la paz hace más de 30 años y contribuyó a escribir la nueva constitución que tenemos, que ya lleva 30 años, un poco más de 30 años. Las FARC siguió, las FARC es un movimiento rural, el M-19 era urbano y de intelectuales, de clase media urbana. Las FARC siguió, hizo la paz con Juan Manuel Santos, pero se descindió en una FARC que sigue en el monte, sigue con el narcotráfico, está muy en la selva y que ahora Petro quiere hacer la paz, una segunda paz, con el ELN, que es otro grupo guerrillero rural, y las FARC, y pues hay un montón de grupúsculos. En Colombia el conflicto es muy complejo. Entonces, hoy por hoy las FARC tiene una FARC que hizo la paz con el presidente Santos y que está en el Congreso, está en las instituciones, y aparentemente cómodamente ahí, lo cual es muy bueno. Y otras FARC y otros grupos como el ELN que siguen en el monte y que tienen una capacidad de perturbación alta. Pero en ese panorama, digamos, para reducir un poco seguís votando, ¿no? Seguís teniendo la libertad de voto, ¿no? Seguís teniendo la libertad de expresión, por lo menos esas cosas no están tocadas de momento, al menos. No. ¿Crees que las van a tocar? ¿Crees que las van a reducir? ¿Crees que al fin y al cabo os podéis llegar a parecer a los venezolanos que sufren todavía a Maduro? ¿Cómo? No, en absoluto. Colombia tiene una democracia, es la más antigua de América, de las Américas después de la de Estados Unidos. Una democracia de 170 años de votaciones. Tuvimos solo una dictadura de 3 años con Rojas Pinilla en los 50. Y fíjate que el triunfo de Petro, a la hora de que, o sea, a las 4 de la tarde se cerraron las mesas de votación, a las 5, poco después de las 5 ya se anunció, y antes de las 6 de la tarde ya todos los demás candidatos se habían aceptado a Petro. Y Petro ha hecho lo mismo en las anteriores elecciones en que él participó y perdió. O sea, Petro no es Trump desde ese punto de vista. No, Petro no es Trump. De hecho, teníamos otro que se parecía más a Trump. Pero no, yo creo que en Colombia en ese sentido las instituciones están sólidas, hasta cuando duren. O sea, yo sí creo que hay que defender paso a paso, centímetro a centímetro, todas las instituciones, el Congreso, las instituciones, todo el sistema jurídico, las cortes, los jueces, y las instituciones electorales, el Banco Central, pero asimismo los aranceles, asimismo los controles de precios, asimismo qué pasa con el petróleo. Es que las instituciones son un montón, es un sinnúmero de juegos políticos y económicos que son tremendamente frágiles. Pero vamos, públicamente sigue existiendo la libertad de expresión. No hay absolutamente ninguna duda de que se puede decir de Petro lo que cualquier ciudadano piense, ¿no? Sí, y así ha sido, por ejemplo, Lula da Silva en Brasil, así ha sido Boric ahora en Chile y Castillo en Perú y AMLO en México. Claro, AMLO en México ahora ha tenido peleas con la prensa. Pero yo creo que Petro no presenta una amenaza de esa profundidad. ¿Qué mayorías tiene en las cámaras? Pues los votos, digamos, el porcentaje en las cámaras es por ahí del 38-40%, pero algo muy curioso, ya ahora muchos partidos, el Partido Liberal que tiene 14%, el Partido Conservador, que es lo que a mí me tiene muy asombrado, el partido que debía conservar ahora las instituciones, ya le dijo que apoyaba a Petro también.
la U, etcétera. El apoyo puede estar hoy del 70-75% a Petro en las cámaras. O sea que es muy alto, vamos, desde ese punto de vista. Muy alto. ¿Y tú piensas volver a la política? ¿Piensas permanecer activo en la política? ¿Piensas, no sé, iniciar algún tipo de recuperación o de planteamiento cara a las próximas elecciones? Que serán cuando... Sí, hay de alcaldes en octubre del próximo año, que son, pues, es la elección de Bogotá, todas las grandes ciudades, y las elecciones son presidenciales son hasta dentro de 4 años. Pues mira, yo creo que pues, pasamos ese puente cuando lleguemos a ese río. O sea, uno tiene que esperar a que llegue el momento. Yo cada 15 días escribo para 6 diarios regionales y escribo, tengo una nota en la radio todos los días y esa es una forma de guiar la opinión y de participar en el debate. De manera que, digamos, como economista y como persona que ha estado en el debate y en política pública, sí. Y la participación política, pues lo veremos. O sea, a mí, como te digo, me transformó esta experiencia y yo creo que uno tiene que estar ahí máxime porque pues estamos en momentos muy difíciles. América Latina se movió todo el péndulo hacia la izquierda. ¿Cuál sería idealmente la opción ganadora dentro de 4 años? Pues esa es una gran pregunta, porque la opción esta vez era el populismo. Los 2 candidatos que llegaron a la recta final, ambos eran populistas. Petro, populista de izquierda, y una especie de Trump colombiano, un hombre multimillonario, lo he visto, un poco advenedizo en la política, llegó y la gente quería populismo. La gente no quería un candidato como el que yo era, que era un técnico con experiencia en el gobierno. Yo manejaba la empresa más grande del país, que es Ecopetrol, fui ministro de Hacienda. No, la gente quería alguien nuevo, me decían. Yo decía, pues yo soy nuevo, yo nunca he pedido un voto, es la primera vez que hago esto. No, alguien nuevo. Es nadie que haya tenido que ver con nada en el gobierno. Después del COVID la gente está muy ofuscada. ¿Y tú crees que el populismo seguirá ganando en Colombia? Entonces, ahí viene lo que tú decías. Yo sí creo que dentro de 4 años la gente va a haber tenido 4 años de populismo. Ya. Y los resultados de eso. Y estará hasta las narices. Y estará hasta las narices. Porque el péndulo sí existe, el péndulo se mueve en ambos sentidos. Entonces yo creo que dentro de 4 años un perfil como el mío puede ser más atractivo. Ya. Oye, y desde el punto de vista internacional de las relaciones exteriores de Colombia, Colombia ha tenido unas grandes relaciones con los Estados Unidos, ¿no? A través del Plan Colombia, todos estos últimos años, también muy relacionados con el tema del terrorismo y de la guerrilla. ¿Qué va a pasar? ¿Hay alguna indicación de que eso pueda quebrarse, pueda cambiar, pueda alterar? ¿Cómo ves esa situación? Pues Javier, Colombia es el borde. De Colombia para abajo hay una orientación hacia China. En comercio y en influencia. O sea, Perú, Chile, Brasil, Argentina exportan más a China y tienen una relación mucho más estrecha. Y tienen una actitud frente a Estados Unidos mucho más escéptica. En Argentina, por ejemplo, Estados Unidos es anatema, ¿no es cierto? De Colombia para arriba hasta México, el Caribe, Centroamérica, hasta México, exportamos más a Estados Unidos y somos más cercanos. Yo no creo que se altere eso, máxime porque hoy tenemos un gobierno demócrata. Biden tiene una ala radical de izquierda, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, todos ellos son de una ala progresista muy fuerte que va a abrazar a Petro. Ellos van a estar felices con Petro. De manera que yo no creo que se rompa. Pero a Petro tampoco le interesa romper con los Estados Unidos, calculo, ¿no? En ningún caso. Claro. Donde sí va a haber un punto central es Petro quiere hacer la paz con grupos que se están financiando con el narcotráfico. Ya. Y Estados Unidos sobre Colombia tiene un punto esencial que es la lucha contra el narcotráfico. Ese punto puede ser un punto frágil en la relación. Oye, y ahora que hablamos de Petro y de los populismos, ¿qué pasa en el resto de Latinoamérica? Porque claro, estamos viendo una generalización de las opciones populistas izquierdistas realmente notable. Es decir, ahí tenemos Chile, ¿no? Pues esa historia del proceso constitucional que es una auténtica locura. El Perú, ¿no? Que no se sabe bien. El Ecuador, toda esta historia que le ha montado a Lasso, por no hablar naturalmente de Venezuela y de Nicaragua, incluso de México, pues también es una situación un poco... ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, ¿cómo ves? Porque hay una cierta fragilidad democrática en todas. De luego, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, no es que haya fragilidad, es que la democracia ha desaparecido. Se acabó. Pero ¿qué va a pasar en Perú? ¿Qué va a pasar en Chile? Es decir, Chile y Colombia al final y Costa Rica eran un poco, digamos, y México, y eventualmente eran un poco las imágenes claras del mantenimiento.
¿Qué va a pasar con todos Mira, ellos, no? yo creo que en América Latina uno puede diferenciar entre los pacíficos y los atlánticos. Los países atlánticos son mucho más izquierdistas, digamos, Brasil, Argentina, pues ni qué decirlo. Pero ahora hubo un péndulo entre 1999 y el 2010-12, donde estuvo Lula da Silva, estuvieron los Kirchner, estuvo Ollanta Humala, estuvo Correa. Ahí no se incluyó a México. Fue un péndulo hacia la izquierda. Ahora, desde 2018, AMLO ganó en México, ¿de acuerdo? Fernández ganó en Argentina, ahora Boric en Chile, Castillo en Perú. Bueno, Colombia, que nunca había tenido un gobierno de centro izquierda, ahora ganó Petro. Entonces, ha habido claramente un movimiento pendular. ¿Cómo se explica? Yo creo que hay dos fenómenos. Uno, hubo una crisis de precios de materias primas en 2015-2017, que fue una crisis brutal. El precio del cobre, el precio En todo del el petróleo. continente. Sí, En todo el mundialmente, sí. y eso hunde el continente y genera mucho sufrimiento social, porque pues tienes desempleo, recesión, se quiebran las empresas. Después de eso nos estábamos recuperando, 2018, 19, 20, llega el COVID. Y el COVID le da un segundo golpe durísimo social a América Latina. Y esos dos golpes hacen que la gente entre en esta desazón y en este desespero y rabia y dicen, este sistema no nos ha respondido. Cosa que no es cierto. En los últimos 20 años América Latina ha hecho un progreso inmenso, pero cuando llegan crisis y dos crisis tan seguidas, hay mucho sufrimiento. Entonces yo diría que lo que explica la actual situación, digamos, de péndulo hacia la izquierda, es esa conjunción de dos crisis. Una biológica, pues, de sanitaria, y una, pues, de precios de materias primas seguidas. ¿Cuál es el futuro de esa opción? Porque al fin y al cabo, decir, no quiero tampoco exagerar las bondades de la democracia, pero al fin y al cabo la democracia es lo básico, pues los votos, Pues sí. la expresión, la libertad, la seguridad, el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, el respeto a la ley. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Porque, y al mismo tiempo la estabilidad, es decir, cuando uno contempla lo que está ocurriendo en el Perú, te quedas realmente sorprendido, ¿no? Es un espectáculo, no sé cómo definirlo educadamente, ¿no? Pero incluso en Chile, ¿no? ¿En qué cabeza cabe que hayan entrado en ese proceso absolutamente enloquecido de cambio constitucional? Pues, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de vosotros y de toda Latinoamérica en esa perspectiva? Mira, cada experiencia es muy distinta. Lo de Chile es muy difícil de entender. O sea, cómo deciden sacar una nueva constitución y semejante constitución, una constitución que tiene, en Colombia alguna vez alguien acuñó, de hecho fue Víctor Hugo, dijo que los colombianos escribíamos constituciones para ángeles. No, la constitución de Chile es para ángeles, o sea, solo gente perfecta Claro, y claro. perfectible, perfeccionable, pues a su máximo grado puede querer esa constitución. Es imposible vivir, crear empresa, crear capitalismo, crear bienestar y quitarle a la gente los derechos a tener propiedad privada y el Estado con el dedo decir, bueno, qué puede hacer en cada sitio. Lo de Perú es distinto. Lo de Perú es un país que se parece en algo a Italia, en el sentido que políticamente es bastante caótico, pero económicamente es muy sólido. Entonces Perú es un país muy interesante y es bien diferente de Chile. Y lo de Colombia, pues es de pronóstico reservado, porque nunca nos ha tocado Claro. un gobierno así. Entonces Colombia tiene muchas dificultades. Por el oriente tiene a Venezuela, que es China, Rusia, Irán, y por el occidente tienen los carteles mexicanos de la droga. O sea, Colombia tiene una tenaza, que es como unos alicates, decimos en Colombia, una tenaza que política y económicamente la va a agredir de una manera importante. Entonces, ¿Petro es consciente de esa situación? Completamente. De hecho, Petro está planteando este proceso de paz con las fuerzas, digamos, oscuras de Colombia, y las fuerzas oscuras no son solo políticas, son políticas y de narcotráfico, y son poderosísimas. Entonces, la gobernabilidad en Colombia tiene ese gran desafío, que es cómo manejar una situación regional muy, muy disímil. En la frontera con Venezuela, en la frontera con Ecuador, en el Océano Pacífico, y Colombia es un país bastante grande. O sea, el Océano Pacífico son más de 1000 kilómetros de pura selva, por ahí puede salir toda la cocaína que uno quiera. ¿Qué pensaría Belisario Betancur si viera lo que está ocurriendo en Colombia en este momento? Pues mira, él fue el precursor de una política de paz, digamos, muy generosa. Y yo creo que eso tuvo una parábola hasta llegar a Santos, en la que el Estado ha tratado de hacer generosamente la paz.
obviamente con todo tipo de dificultades. La paz en Colombia tiene unos desafíos muy grandes porque tiene a la base de la actual guerra, tiene un negocio que produce 10, 12 mil millones de dólares al año. Es un negocio casi tan grande como el petróleo en Colombia. Entonces, hacer la paz cuando tu contradictor se está enriqueciendo es muy difícil. Entonces, yo creo que los colombianos seguimos buscando nuestro destino y Petro es un poco esa expresión, es la expresión de intentemos algo nuevo, a ver cómo nos va. Yo creo que, digamos, fue una opción de la mayoría. No fue una mayoría muy amplia, ¿no? ¿Le conoces personalmente? Sí, me ha tocado, cuando yo era ministro de Hacienda, él fue alcalde de Bogotá. Cuando él era congresista, yo estuve en el gobierno y me tocó muchos debates con Petro. ¿Cómo es? Es un hombre muy ideológico, es un hombre agresivo, es un hombre desconfiado. Es una persona que tiene una virtud, eso sí te lo digo, entre todos los candidatos que había, era la persona que había hecho el esfuerzo personal, íntimo, profundo de introspección y de pensar a Colombia él mismo. Para mí se equivoca casi todo. Aciertan los problemas, porque los problemas de Petro, los que él analiza, están ahí, son válidos, pero se equivoca mucho en las soluciones, se equivoca muchísimo en las soluciones. Entonces, es un retórico, es un buen retórico, es un hombre que maneja una buena, digamos, la forma y el fondo de lo que dice es interesante, es cautivante, y para la gente del común le cuesta mucho trabajo diferenciar qué es mentira y qué es verdad. ¿Y qué va a hacer con los millones de venezolanos que han salido corriendo y se han refugiado en Colombia? Pues Colombia fue muy generoso bajo el gobierno de Duque en darles salud, darles educación. En un barrio muy pobre de Bogotá, una madre cabeza de familia me decía, mi hijo no pudo entrar a la escuela del barrio porque hay 36 cupos en el curso de él y 22 venezolanos, y a mi hijo lo sacaron, una madre colombiana. Pues Colombia ha sido muy generosa en salud, en educación, en acogerlos. Venezuela fue muy generosa hace 30, 40 años con los colombianos. Entonces esto es también Venezuela y Colombia somos muy parecidos. Entonces yo creo que Colombia hizo lo correcto y vamos a seguir acogiendo a los venezolanos. Los propios venezolanos advirtieron, ojo con Petro, pero bueno, la gente no los escuchó. Y ahora Petro va a restablecer relaciones con Venezuela, lo cual me parece bien. O sea, digamos, Estados Unidos y Rusia están mostrándose los dientes todos los días, pero tienen las relaciones establecidas, tienen embajadores, tienen consulados. Colombia había roto relaciones con Venezuela, Petro las va a restablecer, lo cual me parece bueno. Y yendo un poco más al otro lado del Atlántico, ¿cuáles son vuestras? Naturalmente con España tenéis Colombia tiene unas excelentes relaciones, habrá de todo, es unas excelentes relaciones, se mantendrán, me imagino, no creo que haya nubarrones al respecto, o sí los hay, ¿no? No, yo creo que al revés. Europa acoge con mucha, y España, pues España por nuestra historia común, pero también en toda Europa, cuando hay gobiernos progresistas, se los acoge con más calidez, incluso que los gobiernos de derecha o de centro derecha. Así fue con Evo Morales, así fue con Lula da Silva, así fue, yo creo que a Castillo y a Boric le está pasando lo mismo, en particular pues los países que tienen... Pero Castillo ya se ha quitado el sombrero, ¿no? No, yo creo que no. Entonces yo creo que Petro va a tener una acogida bastante buena y pues Petro tiene una visión, digamos, de protección del medio ambiente, de unos fines globales que tienen mucha acogida. De manera que yo creo que la relación con España, con el gobierno español en particular, y con los gobiernos de centro y centro-izquierda de Europa le va muy bien. Y pues obviamente todo el mundo le tiene que dar el beneficio de la duda, pues él tiene que llevar adelante su agenda de gobierno. Hay un tema, digamos, poco tratado, pero al mismo tiempo también, ahora que hemos tenido aquí en Madrid la cumbre de la OTAN, ¿no? Con todas sus... hay un tema que está latente siempre, porque ya sabes que la OTAN es europea y norteamericana, ¿no? Pero en su momento la OTAN tuvo unas relaciones bastante fluidas con Menem en Argentina, ¿no? Y siempre hay la idea, dice, bueno, también tenemos que buscar algún tipo de conversación, de acuerdo, de diálogo con los países democráticos, naturalmente, de América Latina. ¿Eso cómo lo ves? Mira, hay una cosa, hay un analista americano que se llama Robert Kaplan, que dice que el Caribe es el Mare Nostrum de los americanos, lo que era, para los romanos era el Mediterráneo. Y dice el Caribe, por supuesto, ¿qué tiene? Tú tienes Cuba, México, Nicaragua, Venezuela, faltaba Colombia. O sea,
Rusia, China, Irán, etcétera, han ido pintando la cancha. Por supuesto, México no tiene ninguna alineación con estos poderes, pero Cuba sí, Nicaragua sí y Venezuela sí. Entonces, el sur del Caribe éramos Venezuela y Colombia. Ahora que Colombia deja pues, un gobierno progresista, va a tener una relación, digamos, por lo menos más amigable con Rusia y con China. Ese es un problema para Estados Unidos. Entonces, Colombia tiene una importancia geopolítica, pues su cercanía al Canal de Panamá le da una importancia geopolítica, su problema de narcotráfico, de manera que el gobierno Duque hizo una relación, digamos, de nación cercana a la OTAN hace muy pocos meses. Yo no creo que Petro le vaya a gustar eso y le vaya a gustar mantener eso. De nación, obviamente no es parte de la OTAN, pero sí, es que no recuerdo el término, pero eso es como nación asociada. Sí, no socio, sí. Exacto, no creo que Petro vaya a mantener eso. Ya, bueno, es una pena, sería bueno mantenerlo, ¿no? Digo yo, vamos, no sé. Fundamental. Además, para nosotros era muy importante, dado que tenemos a Venezuela pues tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela y Venezuela es en buena parte pues un puesto de seguridad para los guerrilleros y los subversivos. Cruzan la frontera, pasan vacaciones y vuelven a entrar. Claro. Entonces, la OTAN pues, le daba a Colombia y la relación con Estados Unidos le daba a Colombia una cierta certeza. Ahora esas son de los interrogantes que surgen. Ya. Oye, ¿y qué nos cuentas en el libro? Pues el libro tiene dos partes. Una, son 18 conversaciones. Eres el nuevo García Márquez, por lo que veo, ¿no? Pues la verdad es que el título sí es oportunista en ese sentido. Son 18 conversaciones con gente a lo largo del país y sobre todo en barrios muy pobres. Y yo me encontré una Colombia diferente a la que yo aprendí en las estadísticas y en los libros. Una Colombia, digamos, post-COVID, que está muy sola, de ahí viene el título. Todo el mundo que te encuentra se siente solo, olvidado y dejado de la mano de Dios. Ah, sí. Sí, la gente siente que Bogotá, la capital, o las grandes ciudades, Medellín, Cartagena, Cali, etcétera, viven para ellas mismas, son un poco endogámicas y el país circundante lo descuida. Entonces, fueron 18 conversaciones, una, por ejemplo, con un asesino. Yo decía, si vamos a tratar el crimen, yo quiero conocer el crimen de primera mano. Entonces le pedí a unos investigadores de Medellín que habían tratado el tema de los combos, las bandas de crimen. Le dije, ¿ustedes me pueden conseguir eso? Poder hablar con una persona que se dedique a eso. Y aquí está la conversación, no lo pude filmar ni grabar, por supuesto. Una persona muy jovial, tiene 40 años. Hablamos sobre crimen, esa conversación está aquí. Bueno. Y después son unas 60, 80 páginas sobre qué le dijimos al país, qué creemos que se debe hacer. Y yo estoy seguro que eso va a ser igualmente válido en 4 años. Espero que así sea. La verdad es que para todos los españoles Colombia es una referencia absolutamente inexcusable. Naturalmente es toda Latinoamérica, pero la verdad es que con Colombia tenemos unos lazos muy, muy próximos. Y todos, por razones varias, yo como diplomático pues he conocido a muchos diplomáticos colombianos con los cuales he establecido unas amistades realmente muy profundas, luego amigos que también tenía relaciones con mi mujer, o sea que la verdad es que desde ese punto de vista lo que ocurre en Colombia es, naturalmente nos preocupa todo, ¿no? Claro. Nos preocupa lo que ocurre en México y nos preocupa todo, ¿no? Y últimamente estos días nos ha preocupado mucho lo que estaba ocurriendo con Lasso, toda esta especie de asalto que ha sufrido, tal, pero Colombia, no sé, despierta una especie de calor importante en nuestros corazones, ¿sabes? Y desde ese punto de vista nos gustaría que... Yo, por ejemplo, de mis tiempos un poco más jóvenes, tengo unas magníficas memorias de Belisario. Belisario estaba mucho aquí, Belisario participaba mucho en las primeras historias de la democracia española. En el fondo aprendíamos de Belisario, aprendíamos de los colombianos, porque nosotros estábamos en aquel momento transitando de la dictadura a la democracia. Belisario, desde ese punto de vista, para gentes como yo, fue siempre un maestro, ¿no? un amigo, una proximidad importante. Os deseo, desde ese punto de vista, que sigáis ese camino, que al mismo tiempo también seáis muy influyentes en el resto de los países del área y, desde luego, bueno, yo también he estado en la vida política, sé la dureza de la vida política. Yo también he perdido elecciones, no me he presentado a las elecciones, de manera que... Pero te deseo todo lo mejor, te deseo también que sigas con ese mismo
espíritu y que recuperes la compañía y que la próxima vez puedas escribir 100 años de compañía, ¿no? Exactamente. Muchas gracias por esas palabras tan cálidas y de reconocimiento a Colombia. Pues nosotros siempre vemos a España como una guía. Yo estudié aquí en la Complutense, estudié filosofía y pues quiero a Madrid como mi segunda casa, de manera que para nosotros es muy reconfortante este espacio que nos abre FAES, el tiempo que tú generosamente nos has dedicado y bueno, a la gente que nos está viendo en Colombia, en América Latina, un abrazo y una inmensa gratitud con FAES y con todos ustedes. Gracias a ti, Juan Carlos. Y gracias a todos los que nos han seguido. Este es un diálogo que efectivamente nos honra a nosotros en FAES, porque deseamos lo mejor para Colombia, lo mejor para toda Latinoamérica y sobre todo lo mejor en libertad, en justicia y en igualdad. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti, Javier.